Muy bien, bueno, pues son las 8, vamos a empezar. La verdad es que sí nos sentimos un poquito raros con esto, tanto que hemos criticado a los teleevangelistas y pues ahora resulta que nosotros estamos en esto. Pero bueno, lo importante es que podamos hacer nuestro estudio y podamos estar llenos de la palabra de Dios. Lamentablemente pues no podemos compartir porque la única manera de que tengamos esto es que sea de una sola dirección. Sí les comparto que esta semana falleció la mamá de Manuel, el primo de Eduardo Bustos y de Emilio Bustos. Y bueno, ayer tuvimos, fue el funeral de la mamá de Manuel y bueno, gracias a Dios, él nos pidió que fuéramos a apoyarlo y estuvimos ahí algunos del grupo, pudimos dar un mensaje y fue muy bonito, la verdad es que gracias a Dios, creo que en estas épocas la gente está muy receptiva y bueno, la verdad, sobre todo una pareja y dos señoras que yo vi muy, muy interesado, ojalá Dios permita y podamos darle seguimiento, pero bueno, fue algo muy bonito, gracias a Dios, que tuvimos la oportunidad de servir a Dios y de compartir y estar con ellos, ¿no? Estamos viendo nuestro estudio de Corintios, vamos a seguir viendo estos estudios, qué bueno que mucha gente está conectada, como decía Fernando, tenemos 33 computadoras conectadas, sino seguramente son muchas más personas porque me imagino que se han juntado para estudiarlos algunos y nos da mucho gusto, aunque fuera uno lo seguiremos haciendo porque lo importante es compartir la palabra de Dios y que seguir creciendo. Esperemos que también, bueno, pronto termine esto, no sé qué tan pronto va a ser, pero pues esperemos en Dios y oremos para que esto salga adelante y también aprovechar las oportunidades, ¿no? Yo creo que es obvio que ante esta situación hay mucha incertidumbre, mucho miedo y pues también eso nos debe de dar la oportunidad. Yo sé que es difícil tener contacto con personas, pero de alguna manera poder testificar, ¿no? Muy bien, pues vamos a empezar nuestro estudio de esta noche de jueves. Le voy a pedir a Fer si nos puede guiar en una oración, que está aquí con nosotros. Si puedes orar, por favor, Fer. Ok. Padre Todopoderoso, te damos muchas gracias, Padre, por regalarnos un día más de vida, Padre. Te damos muchas gracias porque tú eres un Dios bueno, Padre, porque por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo, al haberlo aceptado, nosotros ya tenemos la salvación y tenemos la promesa de la vida eterna el día que ya no estemos en esta vida, Padre. Te damos gracias también porque nos das la oportunidad de servirte, Padre. Te suplicamos, Padre, que pongas en las palabras de Enrique lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, Padre. Te suplicamos que esto sea de edificación para nosotros. Y bueno, todo esto te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues como decía, estamos viendo Corintios. El estudio se llama Las marcas del apostolado. Y vamos a estar en 2 Corintios 12, versículos 11 y 12. Y bueno, pues irónicamente hemos estado hablando de las tempestades, ¿no? ¿Se acuerdas que las últimas semanas hemos estado hablando de que las tempestades están en el plan de Dios? Bueno, si alguien pasó tempestades y pruebas en su vida fue Pablo. Y bueno, escuchamos, aprendimos de todo lo que él vivía, todo lo que él vivió, perdón. Y bueno, vimos que las tempestades o las pruebas pues nos ayudan a darnos cuenta cuál es nuestra condición espiritual, ¿no? Sin duda alguna, cuando tenemos pruebas es cuando vemos dónde estamos, dónde está nuestra fe, dónde está nuestra comunión con Dios. Y bueno, Dios permite esas pruebas para que tú reflexiones y veas dónde está tu comunión con Dios. Ojalá tú y yo estemos alabando a Dios en las buenas y en las malas, ¿no? Dándole gracias a Dios, inclusive de que podemos tener este sistema que Dios permite para que podamos tener nuestros estudios y podamos compartir la palabra de Dios. Veíamos también que otro propósito que tiene las pruebas es humillarnos ante Dios, ¿no? Cuando tenemos pruebas nos damos cuenta que, pues, que no somos nada, que nuestro dinero, que nuestra posición, que nuestros títulos, que nuestros contactos, pues no sirven de nada. Finalmente somos muy vulnerables, muy indefensos y necesitamos a Dios. También nos ayudan las pruebas para acercarnos a Él, ¿no? Las pruebas es cuando realmente le rogamos a Dios. ¿Te acuerdas que precisamente Pablo rogó, no oró, él rogó, porque él vio la necesidad ante la tempestad? Y ojalá también nosotros entendamos que debemos de rogar a Dios, de clamar a Él para que Él nos saque adelante. Veíamos también que a través de las pruebas experimentamos su gracia, ¿no?
Veíamos cómo Dios, cuando hay pruebas, no nos saca, ¿no? Vemos como a sus discípulos que los manda a cruzar el mar con una barca y a pesar de que lo estaban ellos obedeciendo, viene una prueba en sus vidas y Dios no los saca de ahí, pero a través de su gracia les extiende su gracia para que ellos puedan salir adelante de esa prueba, ¿no? Y lo hace igual con nosotros, como lo está haciendo en este momento. Ojalá tú estás aprovechando esta prueba, en donde pues, no es fácil la incertidumbre, el tener que estar en nuestras casas, el no poder salir, pues también que nos agarremos, nos dejemos que la gracia de Dios sea la que nos dé la paz, la fuerza y el gozo inclusive para poder salir adelante este tiempo, ¿no? Y bueno, finalmente vimos que también las pruebas tienen como propósito mostrarnos su poder, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de las pruebas, cuando Él nos saca adelante las pruebas o nos da gozo en las pruebas, también vemos el poder de Dios, vemos que Él nos da victoria sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, todo eso lo estuvimos estudiando y bueno, yo creo que ojalá lo estés repasando y le pidas a Dios que lo vivas en estos momentos de prueba que todos estamos viviendo. Y bueno, ahora Pablo regresa al tema que nos había también estado hablando, Dios a través de Pablo nos estaba hablando de los falsos apóstoles, ¿no? Y sobre todo el que para Pablo y para Dios, sobre todo, es muy importante que no nos dejemos confundir, que no nos dejemos engañar. Y estos falsos maestros de los que nos ha hablado tanto Pablo, que querían robarle su ministerio, que querían difamarlo, que querían hacerlo a un lado, pues una de las cosas que ellos decían y con la cual trataban de precisamente tomar o lograr más adeptos y tomar una posición mucho más importante que la de Pablo, era que ellos decían que eran apóstoles, ¿no? Y vamos a ver que esto es incorrecto. Y tú me puedes decir, bueno, pues ¿qué más da lo que ellos hayan dicho? O sea, ¿de qué nos sirve ahora? Bueno, es que lamentablemente hoy en día tenemos el mismo problema. Vemos muchos grupos, principalmente evangélicos, en donde muchas personas se proclaman como apóstoles de Cristo. Y vamos a ver que eso es totalmente falso, que eso es una falsa doctrina, que precisamente Pablo, o Dios a través de Pablo, quería dejar muy claro para los corintios y para ti y para mí, que no nos dejemos engañar, que escudriñemos y que apliquemos los principios de Dios, lo que nos dice la Biblia, para no dejarnos engañar, ¿no? Y bueno, vamos a ver precisamente en este pasaje, en estos dos versículos que nos da Dios, bueno, cómo debemos nosotros de, utilizando la palabra, tener los argumentos para entender que los apóstoles fueron únicamente 14, como lo vamos a ver en un momento ¿no? En un momento más. Entonces, lo primero que Dios quiere que tú y yo hagamos, y quiero que por favor, si quieres, más bien dicho, si tú gustas llevarte unas notas, ojalá pudieras apuntar esto, en donde Dios desea, si quieres ponerlo, Dios desea que no nos dejemos engañar por falsos maestros. Dios desea que no nos dejemos engañar por falsos maestros. Apocalipsis 2:2, Apocalipsis 2:2 y 2 de Corintios 12:11. Apocalipsis 2:2 y 2 de Corintios 12:11. Entonces, Tony aquí me va a ayudar para leer los versículos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí vemos como Dios está reconociendo a la iglesia de los Efesios, de Éfeso, cómo ellos no se habían dejado engañar y cómo ellos precisamente habían probado a los que se dicen ser apóstoles, ¿no? Segunda de Corintios 12:11. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Bueno, pues aquí Pablo nuevamente reprende a los corintios, le dice, oye, ¿cómo es posible que ustedes se hayan dejado engañar y me están obligando inclusive a tener que defenderme, ¿no? Como lo hemos platicado, a Pablo no le gustaba defenderse, a Pablo no le gustaba el tener que presumir, de alguna manera lo veía como una presunción, todo lo que había hecho Dios en su vida. Por eso hemos platicado que él buscaba gloriarse con humildad, dando siempre la gloria a Dios. Y bueno, ahora les dice a los corintios, oye, ¿cómo es posible que ustedes me estén obligando? ¿No? Dice aquí el versículo, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, ¿no? Entonces Pablo dice, es que yo no quiero gloriarme, yo no quiero tocar esos puntos, pero ustedes al dejarse engañar me están obligando
hacerlo. Inclusive Pablo lo reprende y le dice, oigan, es que no solamente no deberían ustedes dejarse engañar, ustedes me deberían estar defendiendo, porque inclusive fíjate cómo dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debería ser alabado por vosotros, ¿no? Ustedes me deberían de estar defendiendo, dice Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Pablo? Porque Pablo esperaría o buscaba que sus discípulos de Corintios, de la iglesia que él había formado, lo defendieran, pues precisamente por eso, porque él había sido su padre en Cristo. Él les había dado la enseñanza, él había llevado el evangelio a Corintios y él lo menos que esperaba es que ellos lo defendieran. Fíjate, vamos a poner estos versículos que son 1 Corintios 4:15, 1 Corintios 4:15 y Hechos 18, 1 al 8. 1 Corintios 4:15 y Hechos 18, 1 al 8. A ver, Tony, por favor. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pues en Cristo Jesús yo os engendré. Entonces, muchos años son maestros. Dice, probablemente tengas muchos maestros, pero quien te engendró en la fe, quien te llevó a los pies de Cristo, dice Pablo, fui yo, y por lo tanto debieron de haberlo apoyado. Hechos 18, 1 al 8. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora mi día a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y muchos de los corintios, oyendo, fueron bautizados. Entonces fue Pablo el que les llevó la palabra, fue Pablo el que creó esa iglesia. Y bueno, Pablo esperaría por lo menos que hubiera ese apoyo de los corintios para él. Pero no lo hubo, ¿no? Se dejaron engañar. Y por eso Pablo se ve nuevamente obligado a reforzar para beneficio de los corintios. Lo único que Pablo está buscando es que los corintios sigan creciendo, se sigan fortaleciendo, y por eso él quiere, ¿no?, dejar muy claro, y también para nosotros, por qué ya no puede haber apóstoles, ¿no? Y vamos a ver cuáles son estos aspectos, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Si quieres poner ahí, para no ser engañados, Dios nos enseña las marcas de los verdaderos apóstoles de Cristo. Para no ser engañados, Dios nos enseña las marcas de los verdaderos apóstoles de Cristo. Y vamos a ver esas marcas ahora en este estudio, ¿sí? Y si quieres poner un número 1, esta es la primera marca, es cualidades únicas. Cualidades únicas. Segunda de Corintios 12, 12. Segunda de Corintios 12, 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Con todo, las señales de apóstoles han sido hechas, ¿no? Bueno, aquí Pablo quiere, reitero, dejar muy claro quiénes eran los apóstoles. Y lo primero que tenemos que conocer y saber, porque nos lo dice la Biblia, es que los apóstoles fueron 14. ¿No? Es decir, oye, ¿cómo 14? Siempre han sido 12. Bueno, vamos a ver que no, fueron 14, los 12 que escogió Jesús, ¿sí? Luego recordarás Matías, que sustituyó a Judas, y finalmente Pablo, que también fue llamado por Jesús. Entonces, fueron 14 apóstoles, son los únicos que ha habido, y fueron los 12 apóstoles escogidos por Jesús, Matías, se sustituye a Judas, y Pablo. Y vamos a ver esto en Mateo 10, del 1 al 4, Mateo 10, del 1 al 4, Hechos 1, 26 y Primera de Corintios 9, 1. Mateo 10, 1 al 4, Hechos 1, 26
y Primera de Corintios 9:1. Del 1 al 4, ¿no? Sí, 1 al 4, por favor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Bueno, aquí están los 12 que fueron escogidos. Hechos 1:26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Así es, fue contado con los 12 apóstoles. Y luego 1 Corintios 9:1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. No soy apóstol, ¿no? Y sabemos cuál fue su conversión, como Pablo fue llamado directamente por Jesús. Entonces, estos son, de acuerdo con la Biblia, los únicos apóstoles. Y la palabra apóstol también tiene un significado, muy importante. La palabra apóstol significa mensajero o delegado de Dios, que fue a quien fue otorgado. Un delegado es alguien que se le da el poder para hacer cosas por parte de Dios, ¿no? No solamente es alguien que lleva la palabra, sino que está actuando como un delegado, como alguien que fuera un representante de Dios. Y por eso vamos a ver que Dios le da a estos apóstoles estas cualidades muy importantes y muy significativas y muy distintivas, precisamente para que nosotros podamos entender que no hay más. Repito, la palabra apóstol entonces significa mensajero, delegado de Dios, enviado de Dios directamente a los hombres para presentar la palabra de Dios. Y bueno, dentro de esta función, ¿no?, que le da Dios de delegado a los apóstoles, como les da, como habíamos dicho, ciertas cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades, ¿no?, que le está dando Dios? Dentro de las marcas habíamos dicho que una de las marcas son las cualidades que Dios le da a estos apóstoles. Vamos a ver cuáles fueron esas cualidades. Si quieres poner un inciso A, la primera cualidad que vemos en los apóstoles, que no tienen ninguna otra persona, inciso A, es haber sido escogidos directamente por Dios. ¿No? Inciso A, haber sido escogidos directamente por Dios. Eso lo vemos en Hechos 9:15 y Gálatas 1:15. Hechos 9:15 y Gálatas 1:15. Y es haber sido escogidos directamente por Dios. 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor le dijo, el Señor directamente le dijo. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Quien me apartó desde el vientre de mi madre, ¿no? Entonces fueron escogidos directamente por Dios para esas funciones. Inclusive recuerda cómo Matías fue escogido cuando Dios se echó la suerte y Dios lo escogió. Inciso B, la siguiente cualidad que vemos en los apóstoles. Fueron llamados directamente por Jesucristo, ¿no? Jesucristo los llamó. Lucas 6, fueron llamados directamente por Jesucristo. Lucas 6, 13 al 16. Y Juan 15, perdón, es Lucas 6, 13 al 16, Juan 15, 16 y Hechos 26, 16. Entonces, Lucas 6, 13 al 16, Juan 15, 16 y Hechos 26, 16. Vamos a ver Juan 6, 13 al 16. Lucas, ¿no? Perdón, Lucas 6, 13 al 16.
Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces aquí vemos cómo Jesús mismo los llamó. ¿Recuerdas como en varios pasajes donde Dios nos muestra cómo fueron llamados cada uno de ellos? ¿No? Unos pescando, otros recolectando impuestos, ¿no? En diferentes situaciones. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así es, ¿no? No me llamaron a mí. Él los llamó directamente a ellos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Sí? Y vamos a ver Hechos 26, 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Porque para esto he aparecido a ti. También Pablo fue llamado directamente por Cristo para un ministerio especial, para algo especial, como un delegado, como un representante de Dios. ¿Sí? Inciso C, la tercera cualidad que vemos en estos apóstoles que no vemos en nadie más. Fueron testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Fueron testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Hechos 1, 21 al 26. Hechos 1, 21 al 26. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿No? Tu Señor que conoce los corazones de todos, ¿no? Aquí dice como Él fue quien lo escogió. Y fíjate cómo dice, para que participe de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Porque esto era importantísimo. Muy bien. Muy bien. Luego vamos a ver entonces la siguiente cualidad que vemos en estos apóstoles, que solamente lo podemos ver en ellos. Recibieron la palabra de Dios directamente, no de los hombres. Recibieron la palabra de Dios directamente, no de los hombres. Mateo 20, 17 al 19. Mateo 20, 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Así es, ¿no? Entonces, vamos, vemos muchos pasajes, inclusive donde Dios apartaba a sus apóstoles para darles una enseñanza directamente. No lo hizo Jesucristo, inclusive este miércoles que fuimos a dar ese pasaje, este estudio o predicación, perdón, con Manuel por la muerte de su madre, que está ahora con Dios en el cielo, pues eso fue lo que hablamos, ¿no? De cómo Dios en su amor los separaba y les daba una enseñanza en particular a ellos, porque quería pasarles un mensaje, y bueno, fue directamente Cristo el que les dio a ellos toda la palabra de Dios, algo que nadie más puede tener. Muy bien, inciso E. También otra cualidad única que tienen estos hombres, son el fundamento de la iglesia. Son el fundamento de la iglesia. Efesios 2, 20.
Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Los apóstoles son precisamente ese fundamento que solamente Dios no los nombró a ellos para eso y nos lo recuerda aquí en Efesios, y es algo que es una cualidad única que tienen los apóstoles, por eso no puede haber más. F, otra cualidad que tienen ellos que es única, ¿no? Recibieron responsabilidades específicas. Vamos a ver cuáles fueron esas responsabilidades específicas que Dios, Jesucristo, les dio a cada uno de ellos, ¿no? Si quieres poner dentro de este F un número 1, a lo mejor tal vez romano para que puedas identificarme. Acuérdate que a mí me encanta poner letritas y números para que no lo extrañes. Entonces, el primer punto, si quieres ponerlo como número romano, ser discipulados por Jesucristo mismo. Ser discipulados por Jesucristo mismo, ¿sí? Marcos 3:14. Marcos 3:14, ser discipulados por Jesucristo mismo. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Para que estuviesen con él, ¿no? Ellos estuvieron discipulándose, que es un discípulo es alguien que sigue a otra persona, que aprende de la otra persona. Y ellos fueron los únicos discípulos que pudieron estar ahí escuchando, aprendiendo, viviendo con Jesús, estos 12 que fueron discipulados directamente por Cristo, y nadie más puede ser discipulado por él. Una cualidad también muy importante, responsabilidades específicas. Número 2, también fueron enviados a predicar y a enseñar a los demás. Lucas 9:2, fueron enviados a predicar y a enseñar a los demás. Lucas 9:2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y los envió a predicar. Él los envió a ellos a predicar directamente. 3, realizar actos sobrenaturales. Realizar actos sobrenaturales. Lucas 9:11, otra cualidad, una responsabilidad específica que les dio Dios a estos apóstoles. Lucas 9:11. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Y sanaba a los que necesitaban ser curados, ¿no? Algo muy específico, ahorita también vamos a hablar de ese tema para que no nos dejemos confundir, porque hoy en día sabemos que también es un tema recurrente en varios grupos cristianos, que no es correcto, que es una falsa doctrina, pero bueno, aquí vemos que hubo esas cualidades específicas, realizar actos sobrenaturales. Y la última, ¿no? Responsabilidad específica, que es una cualidad que tienen estos apóstoles que nadie más puede tener, ¿sí? Que es la cuarta, escribir el Nuevo Testamento. Escribir el Nuevo Testamento. Juan 14:26, ¿no? Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os enseñará todas las cosas, ¿no? El Espíritu Santo les dictó, ¿sí?, a varios de los apóstoles o algunos discípulos de esos apóstoles el Nuevo Testamento, ¿no? Y fueron inspirados, tuvieron esa función específica, cualidad específica que nadie más tiene. La Biblia sabemos que está completa, ¿no? Y bueno, finalmente la última cualidad, que sería el inciso G, ¿no? Recibirán un lugar de honor en el cielo. Recibirán un lugar de honor en el cielo. Mateo 19, 27 y 28. Mateo 19, 27 y 28. Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: De cierto os digo que en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Sí, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿no? Una posición muy específica, una cualidad muy
especial, única que ellos podrían tener, el poder tener este lugar especial con Dios en el cielo, lo que los hace totalmente diferentes y por lo que son cualidades que debemos de conocer para entender que nadie más fuera a ser apóstol, que cuando escuchemos de otros grupos, de otras iglesias que se habla de apóstoles al día de hoy, pues realmente están ignorando lo que dice la palabra de Dios. Y tú con este estudio puedes decir, oye, perdóname, no es así, estos son únicamente 14, tenían estas cualidades específicas que la misma Biblia nos enseña para que tú puedas con la palabra de Dios mostrar que eso es una falsa doctrina. Bueno, no solamente tenían estos apóstoles unas cualidades específicas o únicas, pero también tenían poderes únicos. Y esa es la segunda marca. La primera marca fue cualidades específicas. Segunda marca, número 2, es poderes únicos. Y esto lo vemos en 2 de Corintios 12, 12b. La segunda parte del versículo 12 del capítulo 12 de Corintios. Lo leo todo. Sí, lo leo todo, por favor. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Por señales, prodigios y milagros, ¿no? Dios le otorgó a ellos, a estos apóstoles, sí, la facultad de llevar a cabo, ¿no? Esto que dice aquí, señales, prodigios y milagros. Y es bien interesante, fíjate, cuando tú leas la Biblia, pon mucha atención y vas a ver que cuando se usa estas palabras, sí, señales, prodigios y milagros, siempre se habla que es para confirmar la palabra de Dios. Acuérdate que en ese entonces no estaba la palabra de Dios completa. Entonces, lo que Dios hacía para confirmar que lo que estas personas decían era su palabra, era permitir que estas personas que estaban hablando en su nombre, específicamente en unos casos los apóstoles, vamos a ver ahorita cómo esto ni siquiera es único a lo que es el periodo de Jesucristo. También pasó en periodos anteriores y ahorita lo vamos a estudiar. Pero vamos a ver cómo en todos los casos tenía el mismo propósito, el único propósito, que era demostrar que lo que estas personas hablaban era la palabra de Dios. Ese es el objetivo, nada más, ¿no? Y bueno, y como decía yo antes, vemos que hay diferentes etapas donde se hacía o pasaba exactamente lo mismo. La primera etapa es la de Moisés a Josué. Esta es la primera etapa en donde vamos a ver que también Dios, obviamente reveló, ¿no?, la ley, y para confirmar que la ley era la palabra de Dios, pues Él también permitió señales y prodigios a estos hombres. Vamos a ver qué dice Éxodo 4, 1, 9. Entonces, pon, por favor, primer periodo, Moisés a Josué, y luego pon, por favor, Éxodo 4, del 1 al 9. Sí, por favor, para que veas cómo esto de dar señales y prodigios, Dios lo hizo, casos muy específicos, con un propósito muy específico. Éxodo 4, 1 al 9. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él la metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren y obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Fíjate cómo dice nuevamente, ¿no? Ve cómo es muy claro. El versículo 5 dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Por esto, por los milagros que estás haciendo, por convertir una vara en una culebra. Y luego dice en 9,
Y si aún no creyeran a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra, ¿no? Entonces, inclusive el 8 dice, y si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Nuevamente, ¿no? Claramente, la razón de que permitieran estos poderes, estas señales, prodigios y milagros, era para confirmar que lo que estaba Moisés diciendo en este momento era la palabra de Dios, que creyeran que era la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ver otro segundo periodo donde Dios hizo exactamente lo mismo, porque Dios siempre funciona y interactúa igual. Segundo periodo, de Elías a Eliseo, ¿sí? Segundo periodo, Elías a Eliseo, ¿sí? Aquí también se dieron las revelaciones del Antiguo Testamento y vamos a ver qué dice Segunda de Reyes 1 y 10. Entonces, segundo periodo, Elías a Eliseo, Segunda de Reyes 1:10. Segunda de Reyes 1:10. Vamos a ver cómo nuevamente es lo mismo. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Si yo soy varón de Dios, que descienda el fuego y lo consuma, ¿no? ¿Cuál era el propósito? Confirmar que él era el varón de Dios, que él estaba hablando en nombre de Dios. Y por eso se dieron ese milagro, ¿no? Tercera etapa, vamos a ver que también pasaba lo mismo. Tercera etapa, el ministerio de Cristo. Tercera etapa, o tercer periodo, perdón, ministerio de Cristo, ¿no? Que es la revelación del Nuevo Testamento, y lo vemos en Hechos 2:22. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Fíjate lo que dice, fíjate cómo dice. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Cómo lo aprobó? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo. Dios hizo estos prodigios, señales y milagros para probar que Jesús era Dios, ¿sí? Entonces tenía un propósito. Dios le dio esos poderes especiales a los apóstoles para probar que lo que estaba diciendo, lo que ellos estaban diciendo, era palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no existía la Biblia completa y necesitaba confirmarse esto, ¿no? Y bueno, es muy interesante también ver, y nos lo muestra la palabra, que estos poderes únicos, que son marcas que solamente tienen los apóstoles, así como fueron poderes especiales, también tuvieron un término muy claro que nos marca la Biblia, ¿no? Y lo vemos muy claramente en la Biblia, ¿no? También sabemos que parte de esos prodigios, señales y milagros que hacían los apóstoles eran sanar. Lo vemos en muchos pasajes de la Biblia. Sin embargo, también en la medida que vamos leyendo y que va pasando el tiempo, vamos viendo cómo esos poderes que tenían los apóstoles se fueron perdiendo, ¿no? Y bueno, lo vemos cuando, por ejemplo, Pablo, si él hubiera seguido teniendo el don de sanidad, como lo tuvo, y ahorita vamos a ver el versículo donde lo tuvo, ¿sí? En vez de decirle a Timoteo, que él lo iba a sanar poniéndole las manos, ¿sí? Le dice que tome un poco de vino para poder manejar o sanar de sus problemas estomacales. Y vemos otro ejemplo también en la Biblia más adelante, en donde Mileto, un colaborador de Pablo, se tiene que quedar y no ir a un viaje misionero porque estaba enfermo. Si en ese momento continuaban esos poderes únicos y especiales que Dios había dado a los apóstoles, ¿por qué Pablo tiene que decirle a Timoteo que tome un poco de vino? ¿O por qué le tiene que decir por qué Mileto no pudo acompañarlo al viaje misionero? Si él pudo haberlo arreglado. Porque se perdieron.
Porque como lo estudiábamos antes, esos poderes tenían un propósito específico, probar la palabra de Dios, lo que Dios había dicho. Y una vez que fue probado, ya no era necesario seguir haciéndolo y Dios se los quita. El mismo Pablo, recuerda que él tuvo una enfermedad, ¿no? Él tenía un problema en la vista y nunca sanó de ese problema de la vista, ¿no? Entonces vamos a ver cómo estos poderes, si quieres poner estos poderes especiales, ¿sí? También se perdieron. Si lo quieres poner para que tú lo puedas repasar, estos poderes especiales también se perdieron. Vamos a verlo en Hechos 28:18, Hechos 28:18, Hechos 5:16, Primera de Timoteo 5:23 y Segunda de Timoteo 4:20. Lo voy a repetir, es Hechos 28:8, Hechos 5:16, Primera de Timoteo 5:23 y Segunda de Timoteo 4:20. Entonces vamos a ver primero Hechos 28:8, que veamos. A ver, Tony, por favor. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo, de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿No? Sabíamos cómo él tenía esas facultades, Hechos 5:16, esos poderes, perdón, Hechos 5:16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Así es, eran sanados. Pero vamos a ver cómo se empieza a perder. Primera de Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y de tus frecuentes enfermedades, ¿no? Entonces ya no le está diciendo, oye, mira, ven, o ¿por qué no buscas a alguno de los apóstoles para que te impongan las manos y te sanen? No dice eso. Dice que él tome un poco de vino para curarse de sus enfermedades. Segunda de Timoteo 4:20. Vamos a ver también nuevamente cómo esto es una clara evidencia de que esos poderes ya no existían. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Pablo lo tuvo que dejar, él lo dejó. ¿Por qué no le impuso las manos y lo sanó? Porque ya no tenía esos poderes, que fueron únicos, dados a ellos en forma específica, con un propósito específico, por un tiempo específico. Inclusive, repito, si tú sigues leyendo con cuidado, cuando lo haces diariamente, tú vas a ver cómo después de la muerte de Esteban, se dejan de hacer milagros. Empiezan claramente a ver no ver más milagros, porque se acabó ese poder. Lo vemos claramente en la palabra de Dios, lo que nos muestra que se perdieron, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y tú me dirás, bueno, ¿por qué es importante? ¿Para qué lo necesitamos? Bueno, porque lamentablemente hoy en día existe mucho charlatán que busca también, ¿no?, el engañarnos como quisieron engañar a los corintios, haciéndose pasar por apóstoles, ¿no? Hace poco una persona me comentaba de alguien en un grupo que, ¿no?, y con muy buena fe, yo no, en ese caso estoy seguro que no pretendía nada malo, simplemente pues probablemente ignorancia o desconocimiento de la palabra de Dios, proclamándose como apóstol de Cristo, ¿no? Cuando es claro, evidente y nos enseña la palabra de Dios que eso no es así. ¿Por qué? Porque ya tenemos la Biblia completa. Dios nos ha dado la palabra de Dios que está completa y que no necesita que nadie más la compruebe. ¿Cómo se comprueba? Se comprueba en nuestras vidas. Es maravilloso ver cómo nosotros leemos la Biblia, conocemos los principios, lo aplicamos y vemos el resultado de creerle a Dios. Y eso confirma que es la palabra de Dios. Dios lo confirma en nosotros mismos al experimentar, insisto, ¿no?, el poder de la palabra de Dios, los milagros de la palabra de Dios, pues la regeneración que inclusive nosotros hemos ya tenido en la palabra de Dios, ¿no? Él nos renovó, nos hizo una nueva criatura. Y lo vemos, ¿no? Ya nos duele pecar, nos duele mentir, ¿no? ¿Por qué? Porque ya somos una nueva criatura, ya no podemos vivir o no queremos vivir en la carne, ¿no? Y, ¿no?, vamos a poner también este versículo, por favor, que es segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Toda, y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir e instruir en justicia, ¿no? Al fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Toda la Escritura está completa, es todo lo que necesitamos. El hombre no necesita de milagros, de señales, ni de prodigios para poder ser, como dice aquí, perfeccionados, enteramente preparado para toda buena obra. Ya no necesitamos. Lo único que tenemos que hacer es pasar tiempo en la palabra de Dios, conocer más de Dios, entender quién eres tú ahora, que has sido ya hecho una nueva criatura en Cristo, entender tu nueva posición como hijo de Dios, ¿no? Y vivirla, conociéndola a través de la palabra de Dios. Pues este es nuestro estudio de este día. Ojalá tú lo repases, ¿no? Te conozcas estos principios para que no seas engañado y puedas, con mansedumbre y reverencia, mostrar a otras personas que viven engañadas que realmente ya no hay apostolado. El único apóstol, los únicos apóstoles fueron 14, ya vimos quiénes eran, ya vimos cuáles eran sus marcas, sus cualidades únicas, sus poderes únicos, que no se pueden repetir. Y bueno, estaremos aquí nuevamente el próximo jueves con un estudio más. Vamos también a ir preparando un estudio sobre, bueno, las pruebas que estamos teniendo, ¿no? Y, bueno, qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de ellas, ¿no? Qué significan inclusive estas o qué pudieran significar. Y bueno, vamos a trabajar en eso también, pero ojalá, qué bueno que te conectaste y vamos a seguir, ¿no? Todos los jueves, ojalá estés tú con nosotros. Y bueno, no dejes de leer, también ojalá estén aprovechando este sistema para seguir en las células, ¿no? Yo creo que ahorita es una gran oportunidad. Ojalá podamos también pensar de utilizar estas redes para alcanzar a más personas para Cristo, ¿no? Y pues ojalá tú lo uses. Vamos a orar para terminar. Pues Señor, te damos gracias. Primero, gracias por permitirnos tener estos medios para poder estudiar tu palabra y conocer más de ti. Gracias por la claridad de tu Biblia, Señor. Es maravilloso ver cómo cada vez que tú permitías que se tuvieran milagros y prodigios, ¿no? Tú lo hacías para confirmar tu palabra, para mostrar que lo que se estaba haciendo era la palabra de Dios, era un mensaje de Dios. Y ahora nos muestras que eso no es necesario, que no existe una Biblia, que está completa, que con ella podemos aprender todo lo que necesitamos saber de ti, Señor, y que no podemos o debemos dejarnos engañar. Y debemos de, con mansedumbre y reverencia, enfrentar a aquellos que están en el error, para que no confundan ni tropiecen a los demás. Señor, gracias. Gracias por permitirnos entenderla, por permitirnos conocerla, y te pedimos que tú también nos hagas vivirla, porque solamente en tu poder, en la fuerza de tu Espíritu, podemos hacerlo. Gracias, Padre. Te rogamos también que tú nos des sabiduría, nos des sagacidad para, a pesar de estos tiempos donde nos encontramos todos en casa y pues no podemos tener contacto con muchas personas, pues podamos de alguna manera, a través, no sé si por el teléfono, a través de las redes sociales, poder compartir de ti, porque la gente está realmente muy angustiada, muy preocupada por lo que está viviendo y pues seguramente ve la realidad de la muerte y también pues la necesidad de un Salvador. Úsanos, Padre, te lo rogamos. Nuevamente, gracias por esto. Cuida mucho, cuídanos a todos, por favor, te lo pedimos, Señor. Danos también sabiduría para cuidarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego.